toda acción constitucional, como lo hizo, por ejemplo, el abogado Arsenio Oreguardia, donde salió beneficiado, como era de esperarse, por parte del Tribunal Constitucional. Eso no cabe duda. Quien llega al TC, si tiene alguna afiliación o afinidad con el fujimorismo, va a ganar cualquier demanda. Lo que ha hecho es excluirlo del caso Cócteles por el delito de obstrucción a la justicia, pero no tanto, digamos, para el juicio, pero no porque está diciendo retrotrae a la etapa anterior, o sea, hasta que se designó a José Domingo Pérez, y puedes continuar. Entonces, por el momento, en el juicio oral ya no va a estar el señor Arsenio Oreguardia, pero donde disiento y difiero con el colegiado es cuando decide también extender los beneficios personales, intuito personal, del señor Arsenio Oreguardia en su demanda constitucional ante el tribunal hacia los demás investigados que también están siendo acusados por el delito de obstrucción a la justicia, que hace un total de 17 personas, y con esto ese delito sale de la acusación fiscal y el juicio oral sigue con respecto a los demás delitos. Eran 5, ahora quedan 4, ¿no? Entonces, por esos 4 delitos van a seguir el juicio oral y bueno, esperemos que continúe, ¿no? Salvo otra maniobra del fujimorismo y de sus abogados. Doctor, entonces, el caso no es que esté cerrado, se retrotrae, otro fiscal tendrá que llevarlo. Así es, eso es lo que dice la sentencia del TC, bien claro, ¿no? Nulo todo hasta la etapa tal. Entonces la etapa tal significa que tiene que llegar a otra fiscalía y por el momento, dado que ya están en acusación, esa acusación, en juicio oral, perdón, con acusación, esa acusación queda nula, y en ese aspecto el tribunal sí ha hecho bien, pero era solamente con respecto a Arsenio Oreguardia, no era para extenderlo hacia los demás, ¿no? Pero bueno, así lo ha determinado el tribunal, y me imagino que José Domingo Pérez va a interponer o un recurso de reposición o alguna apelación con respecto a esto, ¿no? Interpuso, aún no se ha definido, por lo que tengo entendido. En la siguiente audiencia tienen que darle respuesta, pero puede hacer un juzgado, en este caso este colegiado puede hacer esa distinción, es decir, bueno, Oré se consiguió su resolución, que todos los que están en ese caso salgan de este proceso. Mira, lo que ha hecho es extender los beneficios que no está en la norma, pero que se supone que toda norma debe beneficiar al reo, y por tanto se sabe que si presentan los demás van a tener una acción constitucional, van a tener el mismo resultado. Entonces, por economía y celeridad procesal, lo debe haber declarado, amparado ese pedido. Ahora, con respecto, yo no sé si el señor José Domingo Pérez ha interpuesto un recurso de reposición o un recurso de apelación. Si es un recurso de reposición, es el tribunal quien va a tener que resolver en última instancia, ya no es apelable. Y si es un recurso de apelación, es donde le está diciendo no estoy de acuerdo con lo que tú has resuelto, y que se eleve al superior jerárquico, es decir, a la sala de apelación. Cualquiera de los dos va a tener una respuesta del órgano jurisdiccional, pero, digamos, como usted ve, genera una situación diferente a la que procesalmente es, tanto así que el abogado Wilber Medina ya está hablando tontería y media, discúlpame la expresión, porque siento vergüenza ajena cuando abogados dicen la mentira al público, y nosotros nos debemos, a nuestro colegio de abogados, de hablar con la verdad, y no puede estar creando una situación en donde dice, ahora sí, Keiko Fujimori debe demandarlo por una indemnización millonaria a José Domingo Pérez. Eso no es así, señor. Es parte de su trabajo como fiscal y por tanto no puede ser indemnizado. Entonces, si es así, vamos a tener que pedir indemnización a todos los fiscales, policías, jueces, y eso no es la norma como establece para una indemnización. Ya, ahora, pero ¿concuerdo o no con lo que ha resuelto
el TC en el punto en el cual indica de que, o sea, por lo menos lo que hemos dicho hace un momento, de que José Domingo Pérez debió apartarse en un momento cuando Doré le pidió que se apartara y lo pasaran a otra fiscalía o otro fiscal? Mire, señor, eso es una cuestión netamente procesal. Ya. Es igual que un tribunal. Yo le puedo, digamos, recusar a un tribunal, ¿no? En el caso de los fiscales se les pide la excusa, o decir que se aparte de la investigación, que es lo mismo, el nombre técnico cambia. Entonces, va a ser de acuerdo a si él lo acepta, o su superior jerárquico lo acepta, o el coordinador del equipo lo acepta, para que continúe en la investigación. Si lo han mantenido ahí al señor José Domingo Pérez, es que han visto que los argumentos del señor Arsenio Oré no tienen ningún asidero, y por tanto continuaron con el señor José Domingo Pérez. Entonces, yo creo que ahí el Tribunal Constitucional se está volviendo como el tribunal anterior, es decir, el señor Blume, donde cuestionan las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial, cuando en el fondo eso no es lo que se tiene que cuestionar por el TC. Lo que se tiene que cuestionar es si la resolución judicial o la resolución fiscal está debidamente motivada o no. Eso es lo único que tiene que ver el Tribunal Constitucional, pero estamos viendo que ahora el Tribunal Constitucional se vuelve una última instancia para las personas que están investigadas. Claro, y ahí van a llegar todos, es lo que les decía a nuestros oyentes, o sea, un plan debe haber para ir llegando de a pocos y desmontarse el juicio y el proceso, pero eso también lo sabía, y creo que lo saben Verba y Bala, el poder que tienen los implicados, principalmente como grupo político y como la cabeza de la organización presentada así por la Fiscalía Keiko Fujimori, porque hace varios años vienen teniendo una representación parlamentaria que hoy es una representación congresal que tiene una alianza con el gobierno y con otros grupos políticos que han designado a un TC, que han actuado contra una Junta Nacional de Justicia, contra una fiscal suprema, etcétera. Se sabe. ¿No debía cuidarse de eso José Domingo Pérez, sabiendo de hasta dónde podían llegar las acciones que ellos pueden tomar en otra esfera contra el proceso judicial que él llevaba? Acuérdese usted, señor periodista, que en ese tiempo había otro TC. Digamos, no estaba el TC actual, ¿no? Si bien es cierto, tenía unas de cal y otras de arena, pero no era tan vergonzoso el TC, digamos, en sus resoluciones como en el caso de actual, ¿no? El caso actual, usted ha visto, para vergüenza de todos los peruanos, un tribunal constitucional, un presidente y varios miembros de su colegiado, como el señor Sarabia y demás. ¿Se acuerda cuando pedían que se aplique y salían a los medios de comunicación a que se aplique el indulto a Fujimori? Es decir, que se aplique su resolución. ¿Cuándo hemos visto a miembros del Tribunal Constitucional paseándose por todos los medios de comunicación e invocando públicamente que eso debe cumplirse? Yo creo que situaciones como esta, lamentablemente, difieren de lo que hay, pero evidencian algo, señor Rondinel. Y lo primero es, como usted bien dice, tenemos un Tribunal Constitucional, ojo, el señor, uno de los magistrados, el señor Gutiérrez Tixe, trabajó con el fujimorismo. Eso está más que evidente. Su asistente, que luego fue nombrado como magistrado del Tribunal Constitucional, también trabajó con él. Entonces, y vemos un tribunal que es más político que otra cosa, pero que está trabajando de la mano con el Congreso. Acuérdense, mire de cómo va la cosa. Y con el Poder Ejecutivo. La señora Dina Boluarte está llegando al Tribunal Constitucional para que no pueda ser investigada por los hechos de muerte de las protestas sociales. El Tribunal Constitucional también va a ver, y eso ha hecho mal el Ministerio Público, en plantear una demanda competencia ante el Tribunal Constitucional, o recién lo va a hacer, en donde pide que se aclaren los alcances de la ley de impunidad. Es decir, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad. ¿Y usted cree cuál va a ser el resultado de eso?
en el Tribunal Constitucional. Lo único que va a hacer ahí es que van a dar legalidad a esa ley, van a dar constitucionalidad a esa ley, y los jueces de la República, como le cuento, el día de ayer ya ha habido un primer caso, que un juez, una jueza de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia Penal especializada, ex sala penal, ha aplicado un control, en una audiencia de control de acusación, su criterio, y ha dicho que en un caso de desaparición forzada, ha dicho que esa ley del Congreso no se puede aplicar, porque está por sobre todas las cosas normas y convenios y tratados internacionales. Entonces, ahora, si llega al TC y lo convalidan y le dan esa robustez de constitucionalidad, definitivamente pues los jueces van a estar atados de manos, y estos juicios con la categoría de lesa humanidad cometidos por agentes estatales, tanto militares como policías, durante el conflicto armado interno, pues simplemente se van a archivar, ¿no? Eso es lo que están buscando, o sea, pasar estas instancias para llegar al Tribunal Constitucional que convalide lo que ha decidido o lo que ha aprobado el Congreso. Totalmente, ¿no? La señora Fujimori también, acuérdense, ha salido una ley donde se excluye a los partidos políticos de cualquier responsabilidad penal. Esa ley era con nombre propio, era el nacionalismo y el fujimorismo, que están en juicio oral. Pero ¿qué va a pasar? Eso va a estar llegando al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional va a delimitar los alcances de esa ley, y por tanto, lo que antes se podía inaplicar en el Poder Judicial, ahora con el Tribunal Constitucional va a convalidar una ley totalmente ilegal. Bueno, ahora nos quedamos con tres o cuatro delitos cometidos por ese grupo de personas. Hacia ellos van a ir ahora para tumbárselos, porque básicamente hay un tema que es el de los pitufos, que es lavado de activos principalmente, que por ahí abogados van diciendo que sí recibieron el dinero, pero que ese dinero no es de fuente ilícita y que eso no es lavado de activos. Bueno, esa corriente lo tienen los abogados, como yo digo, en el Perú nos conocemos quién es quién, ya, qué abogado. Y los abogados que están procesados, como el señor Abanto, o que están defendiendo a personas que tienen casos de organización criminal, lavado de activos y demás, delitos de corrupción, pues su posición va a ser siempre esa, ¿no? Y a mí me extraña de algunas personas, abogados que se considera que son, digamos, de trayectoria, pero que también han entrado a ese círculo cuando plantean a la opinión pública esta corriente. Le dicen: ¿usted cree que el señor Dionisio Romero, dueño del BCP y de otras empresas, esos $3 millones que le dio a la mano a la señora Fujimori, viene de fuente ilícita? Esa es la pregunta que ellos siempre se hacen, ¿no? Y la respuesta es sencilla, ya lo está dando los órganos administrativos. Primero, que el señor, por más que pueda tener el dinero del mundo, y la señora Fujimori también, tenía la obligación de decirle: ¿por qué me estás dando el dinero a la mano y en mochilas o lo que sea, si lo podías bancarizar? Uno. Dos, tú, porque Keiko Fujimori no es una persona iletrada, si me estás dando este dinero, ¿es de tu plata, o sea, de los fondos de tu dinero que están en el banco, o es de los fondos comunes que pertenecen a diferentes accionistas? Esas preguntas válidas se ha tenido que preguntar Keiko Fujimori y su entorno, que son la mayor cantidad de abogados, ¿no? Y que finalmente no se preguntaron, aceptaron el dinero y luego terminaron lavando el dinero, porque el pitufeo es una forma de lavar el dinero, ¿no? El dinero que vino de una fuente extraña, que supuestamente era una fuente lícita del señor Romero, se termina estableciendo que nunca comunicó a sus socios y a los dueños de ese dinero que estaba en sus bóvedas que él tenía la intención o tenía ya la voluntad de dar ese dinero a Keiko Fujimori para la campaña electoral. Entonces eso se llama fraude a la administración de personas jurídicas.
Y si eso viene de un delito, por tanto, definitivamente que hay del delito de lavado de activos, porque el requisito es que provenga de una fuente ilícita, y la fuente ilícita es un delito, y el delito pues es el delito de fraude a la administración de personas jurídicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que va a luchar, esa es la posición del Ministerio Público, y por eso es que se hizo el pitufeo, para blanquear el dinero, y como usted ve, se utilizó a los estudios de abogados, según la acusación fiscal, para que tuerzan la voluntad de estas personas, es decir, digan al Ministerio Público, cuando se descubrió todo esto a través de el sobrino de Jaime Yoshiyama, el señor Yoshiyama Sasaki, Jorge, quien en plena audiencia de prisión preventiva se acogió a la colaboración eficaz y ya no le dieron prisión preventiva a él. Entonces, cuando el señor Reate también se acogió a la colaboración eficaz, otro ex congresista fujimorista, también habló del pitufeo de dinero. Entonces, ¿qué iba a pasar? La fiscalía lo citó a estas personas como testigos, primero, y estas personas hablaron de que los estudios de abogados, Loza, Orey y demás, les habían dicho que tenían que mentir, que de dónde consiguieron el dinero, cómo consiguieron el dinero, que esto era suyo y que no le habían repartido tal o cual persona. Eso, imagínense, ese delito que han cometido abogados, pues el Tribunal Constitucional se los trajo abajo por un tecnicismo procesal, cuando en el fondo sí hay delito, porque el abogado no puede ayudar a mentir al testigo. El abogado está para decir, tú tienes que establecer todo lo que conoces, todo lo que sabes, decirle al Ministerio Público, pero el abogado no puede torcer su voluntad. Pero, como usted ve, el Tribunal Constitucional lo puede todo, y así también después puede ser que inclusive el juicio que pidieron la nulidad en el caso Cócteles, porque supuestamente José Domingo Pérez y el señor Vela Barba fueron puestos a dedo exclusivos para estos casos. Entonces luego el Tribunal Constitucional también podría, esa nulidad que el Poder Judicial no ha aceptado, el Tribunal como una última instancia también podría aceptarlo. Ahora, me pregunta un oyente que al parecer es abogado y me dice, por favor pregúntele al doctor Quispe si se puede interpretar como ultrapetita lo resuelto por el tribunal o no. Correspondería a este tipo de interpretación. Ultrapetita es dar más de lo que pide en lo civil, pero se aplica supletoriamente. Mire, sí, es cierto lo que dice, y por la terminología definitivamente es abogado, el oyente que le ha pasado la pregunta. Por supuesto, ¿no? Como le decía, el Tribunal Constitucional falla solamente a favor del señor Arsenio Oreguardi, abogado. Y el Poder Judicial lo único que tiene que hacer es sacarlo de la acusación del juicio oral y con respecto al señor Arsenio Oreguardi. Pero se ha extralimitado, para mí el tribunal ya ha extendido, ¿no? Algo que no corresponde, eso es la facultad ultrapetita, cuando los demás abogados han pedido también que se les excluya y el tribunal les ha hecho caso. Cuando el tribunal ha debido razonar jurídicamente y no con una facultad que no le corresponde a ellos, en el sentido de que si el tribunal falla, el Tribunal Constitucional, solamente al señor Arsenio Orey, y eso lo sabemos todos los abogados, solamente al peticionante, por más que todos 10, 20 o 100 personas estén en la misma situación, cuando uno presenta su demanda y llega al Tribunal Constitucional, ese uno solo se favorece. Entonces el resto tiene que hacer su procedimiento aparte. Pero lo que ha entendido el tribunal, lamentablemente ayer no pude verlo porque estaba en audiencia, es que, y ya los comentarios que he visto y un poco de la resolución, es que ellos entienden que también este pedido va a llegar a nivel del Tribunal Constitucional y que es mejor resolver ahora que después, para que no se perjudiquen ellos, cuando esta es una facultad que es demasiado lo que le ha concedido el tribunal que ve el caso Cox. Claro, porque la resolución es para Oreguardia y el juzgado agarra a pedido de los abogados de los que están siendo causados y le da cobertura a todos ellos y los saca a todos.
a 17. Así es. Es que hay dos situaciones, ¿no? Uno es el juzgado y otro es el tribunal. Los abogados de la señora Fujimori y todo lo demás han ido a ambos, ¿no? Y en el juzgado es el que le han conseguido la razón. Es decir, una facultad que no le corresponde, porque el juzgado lo único que tenía que hacer es con respecto al señor Arsenio Oreguardi. Pero, bueno, vamos a ver cómo es que resuelven estos días cualquier recurso del señor fiscal José Domingo Pérez, pero desde ya le digo, ¿no? Un juzgado que se irrogue esa facultad no está actuando bien, está actuando más bien en favor de presuntas organizaciones criminales, como en este caso, según la Fiscalía, es Fuerza Popular. Doctor, y ahora, en esta situación, ¿no?, que se presenta, nos vamos a perder todo el caso de lo que son los chats. Es lo principal en este caso de obstrucción a la justicia, donde estaba el mototaxi, el chat de los fujimoristas y todas las acciones que ellos llevaban para tumbarse al fiscal José Domingo Pérez, Vela, parar los procesos, sacar a gente ahí, llevar adelante una serie de actos en el tema de las declaraciones y hasta en las coordinaciones que hacían para ver qué declaraba cada uno en la fiscalía. Bueno, eso sí, ¿no? Lamentablemente esa situación donde se iba a ver en el juicio oral es que ya no se va a poder ver todos los medios probatorios que han sido aceptados durante la etapa del control de acusación. Respecto al delito de obstrucción a la justicia, no se van a poder ni siquiera oralizar en este juicio oral, ni mencionar, y por tanto, como usted bien dice, vamos a perdernos de esa oportunidad donde inclusive los peritajes que se han hecho, los acuerdos, demás, no se van a poder señalar, pero sí yo creo que, de acuerdo a cómo van a venir de todas maneras los del pitufeo, entonces los del pitufeo sí van a tener que decir ellos, ¿no?, que existía un acuerdo, si bien es cierto, va a ser su versión, pero ya no se van a poder exponer los chats, pero claro, los testigos van a decir que sí, como bancada hubo un acuerdo, inclusive hubieron unos chats que ya no se pueden exhibir porque ese delito, digamos, ha sido eliminado de la acusación. No, porque todos tienen un proceso, si bien hay varios delitos, todos encajan ahí en las acciones que llevaba el fujimorismo. Claro, definitivamente que sí, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a escuchar básicamente son versiones de los propios autores, pero más no se va a poder exhibir ni, digamos, contrastarlo o hacerle preguntas sobre esos medios probatorios del delito de obstrucción que ya no forma parte del proceso del juicio oral. Doctor, se había visto antes a una situación en la cual el Ejecutivo se enfrente a la Fiscalía de la Nación de manera tan directa como lo está haciendo el ministro del Interior con el fiscal de la Nación. El fiscal ha abierto investigación por los audios, nadie le cree al ministro del Interior eso de la inteligencia artificial y su última salida, que podría ser la voz de Carlos Álvarez, la que lo ha imitado cuando decía que callen a ese huevón de la encerrona, refiriéndose a Marcos Cifuentes. Y a contraparte, el ministro ha empezado a atacar al Ministerio Público y a pedir una intervención o prácticamente una reorganización de todo lo que es el Ministerio Público, indicando que no participan en algunas acciones que la policía lo requiere, etcétera, armando un ataque en contra del Ministerio Público. Antes hemos vivido esto, y a dónde nos va a llevar, porque sobre las cabezas que se enfrentan, abajo hay equipos que trabajan juntos. Mire, le diré que este es el peor ministro del Interior que tenemos. Lamentablemente es abogado y es colega, pero un abogado que tiene antecedentes de haber defendido a policías que están inculpados de delitos de corrupción, policías que han sido dados de baja, algunas personas vinculadas al narcotráfico, según las investigaciones periodísticas. Eso creo que le molesta.
Pero lo más grave, perdón, señor periodista Rondinel, le voy a decir lo que es. Se está enfrentando el señor Juan José Santibáñez Antúnez como ministro del Interior, primero para que los reflectores se olviden de que desactivó la DIVIAC para casos de grupos de poder, donde estaba el señor Javi Colchado. Segundo, el señor Javi Colchado ya tiene medio pie fuera de la policía. Le han instaurado procedimientos administrativos el número de 8 y que finalmente va a conducir le van a pasar a retiro. Tercero, con su ineficacia de la policía, avalando a malos policías, yo lo digo malos, que en realidad son buenos operativamente, pero malos para presentarse a la opinión pública. Y me voy a referir a qué. Primero, el señor Reboredo y otros efectivos policiales, cuando hacen sus operativos, primero lo que hacen es sacarle una confesión al detenido y lo publican en los medios de comunicación, ¿no? Donde el detenido dice, sí, yo soy parte de la organización, y comienzan a hablar. Y eso lo hacen con cámara oculta, sin fiscal, sin abogado. Esa mala práctica, señor Rondinel, es inconstitucional. El Tribunal Constitucional ya le ha dicho 1000 veces. Inclusive, presentarlo con el chaleco de detenido, tampoco no se puede presentar por la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional ha dicho, esas declaraciones obtenidas en sede policial, sin la presencia fiscal, no tiene valor probatorio. Pero la policía y el ministro está avalando esa situación hasta ahora. Pero lo más grave que está haciendo el ministro es crear una corriente de opinión, y se está enfrentando al Ministerio Público cuando él dice, no, nosotros en un último operativo hemos llamado a la fiscalía no vino, se peloteó con otro y al final vino un adjunto. Señor periodista, le voy a decir, la ley es clara. Cuando la policía investiga un delito que no es flagrancia delictiva, es decir, hace seguimiento, elabora un plan de operaciones y hace una intervención, eso, la legalidad es que tenga participación de la fiscalía. ¿Y qué es lo que ha hecho y está avalando el señor ministro del Interior? Está diciendo que nosotros como fiscalía podemos hacer, por la inmediatez, que eso es falso, porque si hay un operativo no hay inmediatez, no hay flagrancia. Entonces, la fiscalía debió participar, como usted ve en otros operativos. El día de ayer había otro operativo de trata de personas, donde se ve a fiscal y policía trabajando. Y en ese caso del empresario que tanto habla el ministro, debió estar presente un fiscal, no llamarlo después. ¿Por qué? Porque ya las pruebas se perdieron. Ya se puede, el abogado de los investigados puede decir, acá me han sembrado pruebas, porque la fiscalía no dio la legalidad. Y eso es lo que quiere hacernos ver el ministro, que todos somos tontos y que no conocemos las normas, que en esa clase de operativos, después de que ellos dan el golpe, se le llame al fiscal. No, señores, se les da antes, para que el fiscal junto con la policía allanen ese domicilio previo plan de operaciones de la policía. Entonces, si estamos viendo que eso queremos ver, eso es lo que quiere el señor ministro del Interior, es simplemente para ganar mayor adepto de la población, mayor, digamos, solidaridad de la población, y echarle barro a un Ministerio Público que en muchos casos está haciendo su trabajo, pero que el Ministerio Público, en ese caso específico, no quiso avalar una irregularidad. Es decir, no le avisaron a la Fiscalía para que los dos, conjuntamente con la policía, ingresen y hagan el operativo. Ahora, hace buen tiempo atacan a la Fiscalía y también al Poder Judicial. A la Fiscalía la han tratado de cambiar, de capturar con Patricia Benavides, manejar para su beneficio. Al Poder Judicial se le enfrentan, lo critican, pero le dan vuelta a sus resoluciones en el TC, ¿no? Buscan ir allá para darle vuelta a sus resoluciones. Pero la forma de tomar la Fiscalía y el Poder Judicial es tomar la Junta Nacional de Justicia. Ahora que se está designando, ahora que se está haciendo evaluaciones, Cuarto Poder mostró el fin de semana un reportaje sobre el rector de la Ricardo Palma, que no tiene registro no está inscrito en registros públicos hace tiempo, ni el anterior que falleció tenía
ese registro, y con razón le preguntaba, y se hacía la pregunta sobre el tema de que luego de hecho el concurso, muchos van a decir que uno que los evaluó no estaba calificado, no tenían los poderes, etcétera, y otra vez entramos en el trompo de los tengo como digamos en salmuera y tienen que estar a mi servicio porque si no también lo podemos retirar. Pero también esa es la intención principal, creo yo, que es la de la toma ahora de la Junta. Yo creo que sí, ¿no? Y respondiendo también complementariamente a su pregunta anterior, nunca había visto que un ministro del Interior pida la reorganización de un ente autónomo como es el Ministerio Público, ¿no? Yo creo que más bien toda la población sabe que la que debe entrar en una reorganización profunda es la Policía Nacional del Perú. Usted ha visto organizaciones criminales, miembros activos, Policía Nacional del Perú. El trabajo policial lo hacen como ellos quieren, no con la participación activa del Ministerio Público. Siguen teniendo protagonismo a través de los medios de comunicación con esas declaraciones, con esas confesiones vedadas que no le sirven a la Fiscalía cuando va a presentar su requerimiento de prisión preventiva. Y se enfrentan al Poder Judicial porque lamentablemente el Poder Judicial, señor Rondinel, el señor Arévalo, no tiene, parece, voz ni voto dentro del Poder Judicial porque simplemente no hace caso, no se pronuncia, abandona a sus propios jueces. Por ejemplo, en el caso de esta ley de la prescripción o de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, el señor prácticamente ha dicho: yo me limito a que yo soy administrativamente presidente del Poder Judicial, pero cada juez baila con su propio pañuelo, en buenas cuentas les ha dicho. Entonces, si no sienten el respaldo los jueces de su autoridad máxima, definitivamente que están acéfalos también y abona para un control de facto de la Junta Nacional de Justicia. Y el señor Arévalo también ha sido parte de esta entramada, porque cuando un señor juez que es ratificado o es destituido o es nombrado por la Junta Nacional de Justicia, nunca había visto también que un presidente del Poder Judicial se haya enfrentado de tal forma a la Junta Nacional de Justicia que, a sabiendas de que no lo van a ratificar a él porque no le corresponde en este periodo, pues se enfrentó abiertamente y prácticamente estuvo de la mano con el Congreso. Entonces, si esto es así, vemos que el sistema de justicia está tan endeble y puede ser capturado, y va a ser capturado si no hacemos algo, ¿no?, respecto a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Otro tema, el defensor del pueblo, el defensor de todo el Perú, plantea una demanda de inconstitucionalidad donde al Tribunal Constitucional sobre la ley de pérdida de dominio. Pero qué curioso que su hermana justo ha pedido una resolución en última instancia, un bien que le han quitado por esa ley. Entonces, su hermana y su ex defendido Cerrón. Exacto. Entonces, si usted ve eso, es que la ley tiene nombres propios, familia o miembro de organizaciones políticas. Y este defensor del pueblo, entonces, ¿quién lo eligió? ¿Cómo le eligieron? No fue el Congreso que le eligió. Entonces también está pagando una suerte de gratitud por los votos que le dieron para ser defensor del pueblo, cuando el señor no llegaba pues ni a ser asistente de la Defensoría del Pueblo. Pero lamentablemente ahora es defensor del pueblo, y tenemos un defensor del pueblo que lo único que hace es defender a las organizaciones criminales de su propia familia y no defiende los intereses de la población. Por ejemplo, ha debido presentar una demanda de inconstitucionalidad para el tema de las muertes en protestas sociales, pero eso no le interesa al defensor, porque, digamos, ahí está metida Dina Boluarte, que está dentro de este contubernio, este triunvirato entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Defensoría del Pueblo, para que el Tribunal Constitucional resuelva a favor de ellos, ¿no? Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a usted, señor Rondinel, muchas gracias. Gracias. El doctor Juan José Quispe nos acompañó el día de hoy.